Excelente chicos, bendiciones para todos y les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de una de las ramas de la matemática que es la estadística. Pero antes de empezar, quiero disculparme con ustedes debido a las interrupciones que se oyen a fondo, debido a que no cuento con un estudio profesional, pero estamos haciendo el intento, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase hablando de la estadística. Como ustedes saben, bueno, quizá el concepto que yo les dé quizá no sea la más adecuada, pero ustedes pueden abocarse a Google, que es estadística, y por ahí encontrarán algunas definiciones que dice que es una ciencia numérica. ¿Por qué? Porque se basa en cálculos numéricos en relación a investigaciones científicas. Bien, recuerden ustedes que la estadística se subdivide en dos: la estadística descriptiva, comúnmente algunos lo llaman estadística 1, y la estadística 2, que viene siendo lo mismo que decir estadística inferencial. Pero ambas ciencias, es decir, ambas subdivisiones de las estadísticas, ¿qué relación tiene entre una y otra? Pues déjenme decirles que la estadística descriptiva es donde nosotros aprendemos la teoría, es como ciencia, cuál es su campo de aplicación, cómo es que se distribuyen los datos. Me refiero a los términos que intervienen en ella. Por ejemplo, acá en la pizarra tengo dos conceptos muy importantes relacionados a la estadística descriptiva, que es la muestra y la población. Bien, la estadística como ciencia de investigación se basa en el estudio de una población. Tal es el ejemplo que tengo en la pizarra del mapa de Alta Verapaz. Como ustedes saben, actualmente nuestro departamento tiene 17 municipios y posiblemente vaya creciendo el número. Tenemos a Cobán, Chisec, Rajojá, Fray, Cabón, Carchá, San Cristóbal, Tactic, Tucurú, Panzós y Cabón, etc. ¿No? En total hay 17 municipios y ese concepto lo podemos aplicar a una población, es decir, a la población de Alta Verapaz. Pero más de alguien se le ocurre o que nos diga: mire, investiguemos algunas variables de las personas que habitan en Alta Verapaz. Supongamos pesos, ¿no? Pesos, pero pesos en libras a cierta o una determinada cantidad de personas. Pero también nos tenemos que, ¿qué le digo yo? Tenemos que establecer cuáles son las edades a investigar. En este caso, vamos a suponer que vamos a investigar los pesos promedios de los niños de 9 a 10 años. Pero por cuestiones de tiempo, de recursos económicos, no nos daría abasto recorrer todo Alta Verapaz, todas las casas, las calles, las avenidas, etcétera, todos los lugares, en los rincones más lejos de Alta Verapaz. No nos podría, no tendríamos suficiente tiempo para poder realizar esta investigación. Entonces, dice que la estadística, para poder estudiarla, se basa en el estudio de un subconjunto llamado muestra. Entonces, en este caso, si nosotros queremos investigar o calcular el promedio de pesos de los niños de 9 a 10 años, tomamos, supongamos que vivimos en Cobán, ¿sí? Tomamos al azar, muestras aleatorias, al azar, de 3 niños en Cobán, 5 en Cobán, 6 en Carchá. Entrevistamos a 2 en Chamelco, a 3 en Tactic y 4. Sumamos a ese grupo como muestra, vamos a obtener o vamos a entrevistar a 20 personas. A esas 20 personas le tenemos que calcular la media, ¿no? El promedio de pesos en relación a los niños de 9 a 10 años. También tenemos que calcular cuál es la varianza, ¿no? Pero también debemos de calcular la desviación estándar. Son 3 estimadores muy importantes que debemos de calcular en el estudio de una muestra en una determinada población. Bien, pero antes de continuar, la población no se refiere únicamente a un límite territorial en cuestión de habitantes, ¿no? Puede ser también conjunto de bosques, cierta o una determinada cantidad de galletas, por decirles, o cualquier producto, viene siendo una población.
Bien, cuando nosotros obtengamos estos estimadores de la muestra, la media, la varianza y la desviación estándar, muchas veces el docente o el catedrático nos dice que grafiquemos, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una gráfica del polígono de frecuencia. Bien que podríamos graficar por medio del diagrama de sectores, las barras, etcétera, ¿no? Bien, estamos hablando en relación a la muestra. Pero, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen que encontremos el peso promedio de los niños de toda Alta Verapaz? Se refiere a la población. Entonces, dice la ciencia que tenemos que realizar varias muestras, es decir, el muestreo. En la estadística hay varias clases de muestreo, aleatorio, ¿no? Y no aleatorio. Están los conglomerados, están los estratificados o los estratos. Entonces, ¿qué significa eso? Que para poder enmendar los errores que podamos obtener en la muestra, nosotros podamos inferir en la población de Alta Verapaz. Para ello debemos de escoger los lugares. Supongamos que en Cobán tomamos una muestra de 200 personas, en Carchá unas 200 personas, en Chisec 100, en Rashua unos 50, en Fray unos 150, en todos los municipios, lógicamente que tenemos que calendarizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas encuestas, nosotros también tenemos que calcular la media de todas las medias. Escuchen lo que estoy diciendo. Tenemos que calcular las medias de todas las medias encontradas en toda la población. Vean que para poder graficar los estimadores o los datos estadísticos de una muestra, obtenemos esta gráfica. Pero cuando nosotros grafiquemos las medias distribuidas en todo el departamento de Alta Verapaz, vamos a tener esta gráfica que viene siendo el estilo de una campana. Entonces vamos a encontrar la media poblacional, las desviaciones estándar en relación a sus medias. Pero esta gráfica hemos mencionado en varias oportunidades gracias al matemático alemán, acá lo tengo, Carl Friedrich Gauss. Bueno, me cuesta un poco leer porque está en inglés, ¿no? Pero es Carl Gauss. En memoria a él se elaboró la campanita, que viene siendo la distribución de todas las medias de una población. Perfecto. De acuerdo a este análisis, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Veamos algunos ejemplos. Excelente, chicos. Después de haberles explicado el concepto de qué es una muestra o qué es una población, recuerden ustedes el mapa de Alta Verapaz, llega el momento de explicarles lo siguiente, en qué consiste la clase. Vamos a realizar una distribución de probabilidades, que viene siendo esta. También vamos a realizar una distribución de muestreo, como también vamos a definir o vamos a explicar en qué consiste el teorema central de límites. Acá tenemos tres grandes temas: distribución de probabilidades, distribución de muestreo y qué es el teorema central de límites. Ok, vamos a empezar con el primero, que es distribución de probabilidades, que viene siendo lo mismo que la distribución de frecuencias. Bien, tenemos una pregunta de las varias que podría tener una encuesta. Dice, pregunta de una encuesta: si su hijo tiene 8 o 9 años de edad, acá me faltó la palabra edad, pero se sobreentiende. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su peso en libras? ¿Ok? Le vamos a preguntar al primer padre de familia, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Recuerden ustedes que cuando les expliqué la muestra en relación al mapa de Alta Verapaz, hablamos de 20, pero por espacio o por la mayor cantidad de números que podemos manejar,
únicamente tomamos en cuenta 6 respuestas. La primera persona nos podría responder que pesa 60 libras, la segunda persona 60, 63, 66, 66, 67. Acá entrevistamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Con esos datos, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer, no? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Es ahí donde muchos dicen, ay Dios, a mí me cuesta la matemática, yo no entiendo, pero es fácil, si a nosotros nos explican así con un lenguaje sencillo y claro, ¿no? El paso número 1 va a ser distribución de datos de la población. Nosotros vamos a distribuir todos los datos estadísticos. Acá tenemos la variable, ¿no? Es decir, los pesos. Vean, acá dice cuál es su peso en libras. Entonces, la variable viene siendo los pesos. Las respuestas que obtenemos, 60, 60, 63, 66, 66, 67. Luego, la frecuencia, es decir, las veces que se repitieron cada una de las respuestas. Acá tenemos 60, 60, 63, 66, 66, 67. Bien que nosotros hubiéramos agregado acá que 60 son 2 veces, pero las operaciones más adelante se nos irían complicando. Entonces, en este caso, elaboramos una tabla, pero por cada una de las variables. Ahora, acá tenemos variable x, es decir, las observaciones o las respuestas que obtuvimos de las preguntas o de la pregunta, 60, 60, 60, 60, pero multiplicado por la frecuencia, 60 por 1, 60, 60 por 1, 60, 60 por 1, 63, 66 por 1, 66 y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede hacer que tengamos aquí 2, aquí 4, aquí 3, aquí 5, es decir, si tuviéramos más observaciones, entonces nuestro cuadro se nos complicaría, se nos extendería más, entonces tendríamos la necesidad de resumir las frecuencias. Pero en este caso solo tomamos 6, entonces multiplicamos la variable por la frecuencia, obtenemos los mismos resultados. Cuando nosotros sumamos todo esto, 60, 60, 63, 66, 66, 67, nos da un resultado de 382. ¿Para qué nos sirve esto? Pues lógicamente que nos sirve para los estimadores, es decir, para calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Para eso nos sirve esa sumatoria, ese es el primer paso. Entonces, dice que para calcular la media de la muestra que sacamos de la población, dice que esto es igual a la sumatoria de todas las observaciones dividido n, y la sumatoria es igual a 382 dividido 6, que es la cantidad de observaciones o la cantidad de elementos que escogimos al azar, dividimos, encontramos que la media es igual a 63.66. Ese es el promedio de los pesos de los niños que están entre las edades de 8 y 9. Ya tenemos la media. En esta columna colocamos la media, ¿no? Según la cantidad de rayitas o de filitas que tengamos, vamos a colocar la media. Ahora acá vamos a obtener la variabilidad, es decir, los resultados que nos pueden llevar a calcular la varianza. Pero más adelantito se los voy a explicar gráficamente. Dice acá que la variable x, que viene siendo 60, a este lo vamos a restar con la media. 60 menos 63.66, esto es igual a 3.66. Lo mismo en la segunda fila. Ahora acá, 63 menos 63.66, que es el valor de la media que calculamos, esto es igual a 0.66. Y así podemos ir resolviendo hasta encontrar estos resultados. Pero ¿para qué? ¿Para qué estamos sacando esto? Pues lógicamente para encontrar el valor de la varianza. Ya lo estamos diciendo. Ahora, estos valores los traslado de este lado. Están acá dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis es este resultado. Pero solo que he llevado al cuadrado, dice. Entonces agarramos nuestra calculadora y decimos
3.66 elevado al cuadrado, vamos a obtener como resultado 13.3956. Acá podríamos utilizar aproximaciones, pero en estadística, bueno, hay algunos que dicen que no se aproximan, entonces por lo tanto mantenemos nuestros resultados. Y si sumamos, bueno, déjenme decirles que elevamos esto al cuadrado, elevamos esto al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, obtenemos estos resultados, y si los sumamos, vamos a obtener la sumatoria de 49.3336. Con este resultado, nosotros podemos sustituir valores en la fórmula de la varianza. Que quede claro. Que dice varianza es igual, o sea, sigma elevado al cuadrado es igual a la sumatoria. ¿Pero cuál sumatoria? Dice de que las observaciones menos la media al cuadrado, es decir, la sumatoria de esta columna, dividido n menos 1. Como nosotros estamos estudiando una muestra, entonces acá debemos de utilizar n-1. ¿Por qué? Porque según he investigado, he leído, dice que cuando nosotros utilizamos n-1, tenemos muy buenos estimadores, porque si no utilizamos n-1, puede hacer que se nos pierdan algunos valores. Recuerden que en la varianza, en la muestra, debemos de utilizar n-1. Ya cuando nosotros vamos a inferir en la población, menos 1 ya no cuenta, pero más adelante, tal vez en otra clase, se los voy a explicar. Entonces, sustituimos valores acá. Vean que este resultado es la que tengo por acá, 6 menos 1, porque la muestra es de 6, le quitamos 1, nos queda 5, lo dividimos, dice que la varianza es igual a 9.866. Este es el primer valor que debemos de tomar en cuenta, jóvenes. Este valor, este estimador nos va a servir para encontrar la desviación estándar, porque esta es la fórmula para encontrar la desviación estándar. Que todo esto, lo que está dentro de la raíz, no es más que este resultado. Entonces nosotros decimos, desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 9.866 y descubrimos que es igual a 3.14. Ok, por acá voy a explicar, ¿no? Dice que tenemos acá 60, 63, acá tenemos 66 y acá tenemos 67. Y la media es igual a 63.66, entonces más o menos por acá tenemos la media. ¿No? Entonces, dice que 2, acá tenemos 1, 2 y 3, de manera algo rápida porque más adelantito se los voy a explicar. Tenemos la media, dice que 2, vean, 2 veces 60, hay 2 niños que tienen un peso de 60, a 63 una vez, dice que hay un niño que pesa 63, hay 2 niños que pesan también 2 y también hay uno que pesa 67. Entonces, si nosotros graficamos por medio del polígono de frecuencia, la gráfica nos quedaría de esta manera. Y nuestra media estaría ubicada en esta posición. Pero, es aquí donde viene la explicación de la desviación estándar de la muestra. Dice de que acá tenemos ubicado la media, que es 63.66. Entonces 63 y 66, 67 y 60 están muy dispersos de la media, es decir, que los pesos están muy alejaditos, están muy separaditos de la media. Bien, jóvenes, hasta ahí estamos explicando realmente qué es el estudio de una muestra. Bien, chicos, les decía, bueno, acá les estaba graficando, ¿no?, qué significa la desviación estándar. Pero la desviación estándar y la varianza normalmente casi no significa nada, no nos da una certeza de lo que nos está diciendo, no nos confirma algo que sea comprensible. Entonces, para eso, acá se me olvidó, para eso debemos de calcular
el coeficiente de variación, que dice que vamos a tomar el valor de la desviación estándar, pero dividido la media multiplicado por 100. Si nosotros encontramos el coeficiente de variación de las medias en relación a cada una de las observaciones, dice que este valor es igual a 3.14. Si lo dividimos dentro de la media, que es 63.66, y lo multiplicamos por 100, vamos a encontrar que el coeficiente de variación va a ser igual a 4.9. Bueno, de hecho vamos a hacer 3.14 dividido en la media, que es 63.66. Esto es igual a, y multiplicado por 100, correcto, 4.93%. Bueno, entonces aquí ya con estos datos, o con ese dato, más o menos sí ya tenemos claro que cada uno de los valores, es decir 60 y 60 y 63, están dispersos en un 4.93% de la media. Eso es lo que quiere decir coeficiente de variación. Hay una teoría en relación a este dato, es decir, el coeficiente de variación, que si es mayor a 30, es decir, 31%, 32%, la muestra pierde credibilidad. Es decir, cuando cada uno de los valores están muy dispersos, es decir, 60, 80 y 100, es decir, están muy dispersos, entonces el coeficiente de variación va a ser mayor que 30 y es ahí donde la muestra pierde credibilidad, no es creíble, no es correcto la investigación que se está realizando. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado en relación a la distribución de datos, en relación a la pequeña muestra de una población. Encontramos la media, la varianza y la desviación estándar y su coeficiente de variación. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos inferir en la población? Ahora queremos establecer que el peso promedio de todos los niños de Alta Verapaz. Para ello tenemos que realizar muestreo, fue lo que les dije. Bueno, regresemos a donde está la teoría o la explicación de la muestra y la población para poder explicarles cómo se hace un muestreo. Como les decía, luego de que nosotros ya tengamos los estimadores de una pequeña muestra, es decir, la media, pasamos a realizar el muestreo en toda la población. Pero para ello no es necesario que nosotros vayamos a las casas tan distantes. Simplemente por estratos o por conglomerados, en Cobán vamos a analizar o vamos a estudiar a 100 personas y de esas 100 debemos de hacer los mismos cálculos para encontrar la media, la desviación estándar, ¿no? Pero lo más importante es la media. Hacemos un estudio en CHISEC, también hacemos cálculo de la media. Bueno, veamos por acá, si hacemos un estudio en Cobán, vamos a obtener una media, ¿no? Si nosotros hacemos el estudio en Fray, vamos a obtener también una media. Si hacemos el estudio en Panzós, también vamos a obtener una media. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener todas las medias de un estudio de muestreo en todos los municipios. Vean, vamos a tener demasiadas muestras. Acá vamos a tener un sinfín de medias. Entonces, todas estas medias las tenemos que distribuir mediante una tabla, ¿no? Para encontrar la media de las medias. Pero para ello necesitamos hacer un muestreo de tamaño 2 con reemplazo. No hay necesidad que gastemos mucho tiempo, ¿no? Simplemente vamos a representar de manera gráfica. Bien, chicos, después de que nosotros hayamos calculado la media y la desviación estándar de una pequeña muestra, llega el momento en que nosotros hagamos una distribución del muestreo. Les decía que si nosotros escogemos
una determinada cantidad en cada región, es decir, muestreo por conglomerado o por estratos. Acá hay un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un muestreo, pero de tamaño 2. Vean, por acá voy a señalar muestreo 2, pero por acá se me fue la palabra, con rem, ¿no? Reemplazo. Perfecto. Acá tenemos el muestreo. La primera respuesta que obtuvimos en la pregunta, 60. Acá tenemos la otra respuesta que es 60. Acá tenemos la tercera respuesta que es 63. Acá tenemos la cuarta respuesta que es 66. Acá tenemos la quinta respuesta que es 66. Y la última respuesta de nuestra encuesta que es 67. Entonces, como dice que es por reemplazo, entonces vamos a distribuir 60 con 60. Si se dan cuenta, acá también están las respuestas de las preguntas. Primera respuesta, segunda respuesta, tercera respuesta, cuarta respuesta, quinta respuesta y sexta respuesta. 60 con 60, 60 con 60, 60 con 63, 60 con 66, 60 con 66, 60 con 67. Lo mismo acá, como tenemos 2 veces 60, entonces 60 con 60, 60 con 60, 60 con 63, 60 con 66, 60 con 66 y 60 con 67, perdón. Tenemos el tercer muestreo, 63, que es la tercera pregunta, con 60, 63 con 60, porque tenemos 2 veces 60, 63 con 63, 63 con 66, 63 con 66, 63 con 67. 63 con 66, 63 con 66 y 63 con 67. Cuarta respuesta, 66 con 60, 66 con 60, 66 con 63, 66 con 66, 66 con 66 y 66 con 67. Quinta y sexta, ¿no? Entonces, nosotros con este muestreo de tamaño 2 con reemplazo, lo que vamos a obtener son los valores de las medias. 60 más 60 y dividido 2 va a ser igual a 60. Este es el primer promedio. Acá lo tenemos. 60 más 60 dividido 2, 60. Este es otro promedio o es otra media. 60 más 63 dividido 2, esto es igual a 61.5. Este es la tercera media. 60 más 66 dividido 2, esto es igual a 63. Esta es la tercera media, porque estamos buscando las medias, ¿ok? Porque ya estamos infiriendo en la población. 60 más 67 dividido 2 es igual a 63.5. Esta columna son las medias de las muestras, ¿ok? La media de las muestras, ¿ok? Como tenemos 2 veces 60, entonces vamos a obtener los mismos resultados de esta columna. Ahora acá, 63 más 60 dividido 2 es igual a 61.5. 63 más 60 dividido 2 es igual a 61.5. 63 más 63 es igual a 63. 63 más 66 dividido 2 es igual a 64.5. Y así sucesivamente vamos a ir sumando y dividiendo dentro de 2. Vamos a obtener, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también tenemos 6, acá también tenemos 6, acá también tenemos 6, 6 y 6. Tenemos 36 medias. Tenemos 36 medias. Vean, chicos, tenemos suficientes medias. Ok, ¿para qué nos sirven las medias? Porque queremos realizar una gráfica en relación a la campana de Gauss, pero más adelante se los voy a explicar. Entonces, si nosotros hacemos el conteo, ¿cuáles son las medias que obtuvimos? 60, 60 son 2 veces. Acá hay otras 2 medias de 60, entonces tenemos 4. Obtuvimos 4 medias de 60. Si hacemos el conteo,
vamos a obtener 4 medias de 61.5. Si buscamos 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, vamos a definir que se repitieron 9 veces 63 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el resumen de todas las medias según el muestreo aleatorio de tamaño 2 con reemplazo. Este es el primer paso, ¿no? Para poder inferir en la población. Luego, según estos datos, vamos a encontrar la media de las medias. ¿Ok? Vamos a encontrar su varianza y también vamos a encontrar su desviación estándar. Perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar a la explicación de la tercera parte de toda una investigación en relación a la estadística. Excelente, chicos. Luego de que nosotros hayamos realizado el muestreo de tamaño 2 con reemplazo y luego de que hayamos tabulado cuántas veces se repitieron las medias, acá tenemos las medias de todas las medias. Es decir, acá tenemos la media de 60 que se repitieron 4 veces, 61 que se repitieron 4 veces, 63 9 veces, 63 4 veces y así sucesivamente. Entonces, en total obtuvimos 36 investigaciones, 36 muestras, ¿no? Con estos cálculos vamos a elaborar una distribución normal de valores. Repitiendo, con estos cálculos vamos a llegar a elaborar una campana de Gauss, es decir, una distribución normal de datos, porque eso es lo que tengo por acá. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vinieron todos estos números? ¿De dónde salieron estos números? Pues salieron de las 6 respuestas que obtuvimos en nuestra encuesta, ¿no? Entonces, venimos nosotros y decimos, ya tenemos tabulado, ¿ok? Las medias. Ahora acá dice medias, que ese es el valor de 60. Vean, acá tenemos media, el valor de 60. Acá tenemos la frecuencia, que ese es 4. Entonces, estas variables se están multiplicando. ¿Ok? Recuerden que en álgebra les enseñan A por B. ¿Ok? A es 2 y B es igual a 3. Entonces, al multiplicar esto, nos va a dar 6. ¿Ok? Esta solo es una explicación de lo que está sucediendo acá. Entonces, 60 por 4, 240, 61.5 por 4 es igual a 246, 63 por 9 es igual a 567 y así sucesivamente. ¿Para qué me va a servir esta columna? ¿Para qué me va a servir esta columna, chicos? Pues esa columna, al sumar, me va a dar un resultado de 2292. Este número lo voy a dividir con 36 para encontrar la media. ¿De acuerdo? Pero más adelante se los voy a explicar. Ahora acá dice las medias al cuadrado. ¿Ok? Las medias al cuadrado. Acá tenemos la media de 60. Si nosotros tomamos la calculadora, marcamos 60 al cuadrado, nos va a dar el resultado de 3600. 61.5 al cuadrado. Por acá tengo 61.5, pero lo elevamos al cuadrado, nos va a dar un resultado de 3782.25 y así sucesivamente hasta obtener toda esta cantidad. Luego acá tenemos la frecuencia simple. Vean, chicos, acá dice frecuencia simple, o sea, es decir, la frecuencia en que se repitieron cada uno de los valores, que esto es igual a 4. Vean, por acá voy a colocar 4, ¿ok? Esta es la frecuencia, pero dice que multiplicado por las medias al cuadrado, es decir, cuando elevamos 60 al cuadrado nos dio como resultado 3600. Entonces, a ese 4 vamos a multiplicar con 3600, vamos a obtener el resultado de 14400.
Este es el resultado de elevar 61.5 al cuadrado. Este valor lo multiplicamos con 4, nos va a dar como resultado 15.129. Este resultado multiplicado por 9 nos va a dar ese resultado y así sucesivamente. ¿Para qué me va a servir esa columna? Esta columna me va a servir, no, por acá voy a subrayar, este valor me va a servir para encontrar la varianza, ¿ok? ¿Estamos bien? Este valor me va a servir para encontrar la varianza. Perfecto. Y la varianza me va a llevar a la desviación estándar. Perfecto. Ahora, cuando ya tengamos todos estos valores, ya podemos calcular la media de toda una población, la desviación estándar de toda una población. Por eso es importante hacer esos cálculos. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a calcular los estimadores de la población. Entre los estimadores vamos a encontrar la media de las medias. ¿Ok? Que esto es igual a la sumatoria de las medias multiplicado por la frecuencia, es esta columna, que es igual a 2292, dividido al número de observaciones, que es 36, y al operar esto encontramos que la media es igual a 63.66. Y muchos dirían, profesor, esta media es la misma media que obtuvimos en el cálculo de la media de la muestra. Perfecto. A eso se refiere el teorema central de límites. Dice que la media de las medias, o sea esta, va a ser igual a la media de la muestra. Perfecto. Más adelante vamos a explicar eso, ¿no? Luego de que hayamos calculado la media, es momento de calcular la varianza de la población. Y esto va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la media, ¿ok? La sumatoria de la frecuencia multiplicada por las medias al cuadrado, su sumatoria es 146.072, pero dividido dentro de n. Acá ya no vamos a utilizar la variable 1, no, porque estamos infiriendo en la población. Entonces, esto menos la media al cuadrado. Dicho sea de paso, acá tenemos la fórmula, sustituimos valores, varianza va a ser igual a la sumatoria, es decir, en esta fórmula colocamos este valor a 146.072 dividido 36, dividimos, esto es igual a 4.057.55. Recuerden que no vamos a aproximar, ¿de acuerdo? Menos la media al cuadrado, que es igual a 4.052.59. Restamos estas dos cantidades, la varianza va a ser igual a 4.96. Ya tenemos el valor, ¿no?, de la varianza, pero nos piden calcular la desviación estándar. Entonces simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? Y esto es igual a 2.22. Ok. Muy bien. Ya tenemos calculados los estimadores de la muestra y de la población. Ahora es momento de que pasemos a graficar. Dice que vamos a realizar una gráfica de la muestra y la población. Recuerden ustedes, ahora sí vamos a explicar que acá dice peso de 6 niños, ¿ok? Dijimos que 2 niños tienen un peso de 60, un niño tiene un peso de 63, 2 niños tienen peso de 66 libras y un niño pesa 67 libras. Entonces, cuando nosotros hicimos el cálculo de la media de la muestra, establecimos que es igual a, por acá voy a resaltar con rojo,
establecimos que la media es igual a 63.66, pero en relación a la muestra, es decir, a los 6 padres de familia que se entrevistó. ¿Y cuál fue su desviación estándar? Su desviación estándar fue de 3.14. Es decir, bueno, pero aquí no me explica nada. Entonces buscamos su coeficiente de variación y quedó claro que la media están separados de cada uno, por acá está la media, están separados entre cada uno de las observaciones o los pesos, ¿ok? Están separados en un 4.9%. Están dispersos. A eso se refiere la desviación estándar de 3.14. Bien, esos son los datos que obtuvimos. Perfecto. Ahora, ya con estos datos que tenemos por acá, podemos establecer la gráfica de la población. Perfecto. Dice que el promedio o la media de las medias, que es 60, se repitieron 4 veces. Entonces por acá tenemos el punto de 4, ¿ok? 61.5 también se repitieron 4 veces, pero en la distribución de muestreo, ¿no? 63 se repitieron 9 veces, es por eso que tengo por acá en la dirección de 9. 63.5 4 veces, 64.5 4 veces, 65 2 veces, 66 4 veces, 67 4 veces y 67 una vez. Entonces, chicos, pongan mucha atención. Muchos dirían, sí, algunos dirían que vamos a unir los puntos. Muchos dirían esto. No, aquí no se va a hacer como esta, porque ya estamos infiriendo sobre la población. Entonces, por acá vamos a formar una campana de Gauss, porque esa es la intención. Aquí tenemos el primer punto, ¿ok? Pasamos, pero primero, antes de dibujar la campana de Gauss, encontremos la media, que es igual a 63.66. Entonces por acá tenemos 63.5, acá es 64. Pero antes vamos a utilizar nuestra regla para poder dibujar donde más o menos queda la media según la distribución de muestreo que hicimos, ¿no? Vamos a hallar más o menos por acá, ¿sí, chicos? Perfecto, ahí tenemos establecido la media de 3.66 según análisis que hicimos sobre la población. Entonces, chicos, antes de dibujar la campana de Gauss, como les decía, si nosotros tomamos estos puntitos, nuestra gráfica nos quedaría un poquito pacha, ¿no? Quizás no se alcance a ver, ¿no? Vamos a establecerlo por acá. Quizá nuestra gráfica se vea un poquito pachita, ¿no? Porque solo tomamos 6 observaciones. Entonces, como la distribución normal dice de que toman una forma de una campana, entonces vamos a empezar a dibujar, ¿no? Entonces dibujamos por acá, a ver qué tal nos sale. Vamos a dar una vuelta por acá, ¿ok? Exactamente, y ahí va queriendo. Vamos a dar la vuelta por acá y ahí estamos. Pero ahí en casita ustedes lo pueden dibujar de otra manera más presentable, ¿no? Pero acá el tema es que la distribución, o sea, nuestra media, tenga el 50% hacia arriba de 63.66 y 50% abajo de 63.66. Esa es la intención, ¿no? Esa es la definición de la campana de Gauss. Entonces, no mucho me gusta cómo queda esto. Podemos borrar. Volvemos a trazar para que nuestra media más o menos tenga la forma como lo estableció el gran científico Gauss. Perfecto. Ok, ahí más o menos tenemos calculado la media, ¿no? Que el 50% de los valores están sobre 63.66 y el 50% por debajo. Perdón, aquí estaba 4 más o menos en dirección de 60. Entonces, jóvenes, vean que estos puntitos
no se unen con líneas así como hicimos acá, como cuando nosotros trazamos el polígono de frecuencia, sino que la idea o el concepto de Gauss dijo de que todos los valores se van juntando, se van agrupando de esta manera, ¿no? Entonces, estos puntitos que observamos vienen siendo las medias que calculamos al hacer la distribución. Entonces, más o menos por acá vamos a colocar una rayita en relación al promedio de 60. Por acá vamos a volver a colocar otra rayita en relación al promedio de 61.5 y 63, que se repitió 9 veces, más o menos por acá. Entonces, perdón, como les digo, quizás no me salga tan estético, pero porque estoy trabajando en una pizarra, ¿no?, sin cuadros. En cambio, ustedes ahí en casita, pues ya con sus cuadros, ¿no?, con sus hojitas de cuadros, más fácil se les hace dibujar. Entonces, estamos colocando, estamos rayando más o menos donde quedaron distribuidos cada una de las medias, ¿ok? Excelente, chicos, ahí estamos ya con la campana de Gauss. Aquí tenemos distribuidas nuestras medias. Ok, perdón, acá se me borró pesos de los niños de Alta Verapaz. Estamos suponiendo que estamos infiriendo la población de Alta Verapaz. Entonces por acá tenemos la media de 60. Bueno, vamos a borrar porque ya no tenemos espacio. Entonces la media de las medias es igual a 63.66. Perfecto. Si se dan cuenta ustedes, acá tenemos las medias analizadas. También acá tenemos otras medias. Pero acá que quede claro que el concepto dice de que a partir del 63.66 tenemos unas medias de 65, 66, 66.7, eso es sobre, es decir, arriba del promedio o la media poblacional. Abajo de la media poblacional tenemos los valores o los promedios 63.5, 63, 61, etc. Ok, entonces, chicos, cuando a nosotros nos digan, escuchen bien lo que voy a decir, quizás en ese espacio no sea muy estético lo que voy a realizar, ok, pero vamos a, bueno, me lleva un poquito de tiempo, ok, por acá tenemos esta, entonces tenemos una campana de Gauss, tenemos la media, entonces nos dicen que cuál es la probabilidad de que la media poblacional caiga entre, por acá tenemos una rayita, vamos a tomar el promedio de 60 y vamos a tomar el otro promedio que analizamos, que es 67. Si quieren, tomemos 66.60, por acá vamos a colocar una raya, 66.7, ok. Ok, acá tenemos la media, que es de 63.66. Entonces, puede ser que en algún problema en relación a finanzas o en relación a cualquier estudio sobre la población nos digan cuál es la probabilidad escuchen bien, esté por debajo de la media poblacional, es decir, los datos hacia abajo. Entonces tenemos que calcular esta probabilidad. Pero si nos dicen que cuál es la probabilidad de que 66.7 esté sobre la media poblacional, pues se refiere a esta partecita, ¿ok? Y si sumamos estos dos valores, entonces vamos a tener un nivel de confianza. Pero esos conceptos se los voy a enseñar en un problema más adelante. Ahora solo estamos ejemplificando cómo se encuentra la muestra y cómo se infiere sobre la población. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a borrar esta partecita porque vamos a explicar en qué consiste el teorema central de límites. Dice que las
media, es decir, que la media de las medias, es decir, el valor que tenemos por acá, que es de 63.66, va a ser igual a la media de una pequeña muestra, que es igual a 63.66. Es decir, la igualdad entre las medias debe de existir, no hay de otra, porque eso es lo que nos dice el teorema central de límites. También dice que la desviación estándar de las medias, ¿dónde está la desviación estándar? Calculamos esta y definimos que es 2.22. Entonces, dice que la desviación estándar de las medias, es decir, de todo esto, va a ser igual al error estándar de una pequeña muestra dividido al muestreo. Bueno, que estos valores van a ser los mismos. ¿Cómo está eso? Veamos. Que nuestra desviación estándar de esta distribución es igual a 2.22. Entonces colocamos aquí 2.22. Y esto va a ser igual a esta ecuación. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Veamos. Nosotros vamos a encontrar la desviación estándar, ¿ok?, de las medias. Esto va a ser igual a esta desviación de la pequeña muestra, o sea, la población, que es igual a 3.14. Lo dividimos dentro de la raíz de 2. ¿Por qué 2, profesor? Porque hicimos un estudio del muestreo de tamaño 2 con reemplazo, 60,60, 60,60, 60,63. De acuerdo a ese tipo de muestreo de 2 con reemplazo, es que ese valor vamos a colocar por acá. Entonces, desviación estándar de toda una distribución normal va a ser igual a esta. Entonces, tomamos nuestra calculadora y decimos 3.14 dividido la raíz cuadrada de 2. Vean cómo quedó. Y entonces igual a 2.22. Entonces está comprobado el teorema central de límites, que dice que tanto la desviación estándar de una pequeña muestra va a ser igual a la desviación estándar de toda una distribución normal. Esa es la sencilla y breve explicación del teorema central de límites. Bien, jóvenes, resumiendo la clase. Primero debemos de conocer en teoría qué es la estadística, cuáles son los conceptos que se utilizan en ella, cuáles son los datos estadísticos que se manejan, cómo es que se maneja una pequeña muestra, cuáles son los estimadores que se sacan o que se calculan y cómo inferir sobre una población. Primero tenemos que conocer qué es una distribución de frecuencias con valores agrupados o no agrupados, luego la distribución de muestreo y, para terminar, inferir sobre la población. Ya con esta teoría, nosotros más adelante bien podemos resolver problemas relacionados con cualquier experimento, ya sea en el campo de la medicina o de la industria. Bendiciones, nos seguimos viendo en una próxima clase.